Bueno, sean muy bienvenidos, Dios los bendiga. Estamos en nuestro estudio de los jueves nos juntamos más que nada a estudiar. Vamos estudiando el hermano Fernando Rivera, la primera carta de Juan, primera carta universal de Juan, muy linda, es una carta muy hermosa para autoexaminarse, es lindo poder autoexaminarse. La gente a veces pregunta, ¿pero qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser mejor cristiano en mi vida? Todas las respuestas las tiene la Biblia, hermano. Tiene que dirigirse allí. No hay otra revelación extrabíblica. Usted no puede comprar un libro de autoayuda y pretender ser mejor cristiano, porque realmente es algo que no concuerda. Porque la Biblia nos llama ¿a qué? ¿A qué nos llama Jesús? A negarnos a nosotros mismos. Y los libros de autoayuda y de psicología nos inflan el ego, ¿no? Que vos podés, que vos sos un campeón, que vos esto, que vos aquello. Todo va dirigido al yo. Entonces uno siempre después termina, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, yo tengo fuerza, yo tengo plata. Eso no es negarse a uno mismo, es todo lo contrario. Nosotros en los proverbios, por ejemplo, estamos viendo, con respecto a esta negación, ¿no? Esto de negarse a uno mismo, estamos viendo de que la sabiduría que nosotros tenemos no viene de nosotros, viene de Dios. Es una sabiduría divina. Si nosotros nos ponemos a analizar este atributo de Dios, ¿no? Porque Dios es sabio, eternamente, infinitamente, es el ser más sabio que hay en el universo. Y el Señor nos comparte parte de este atributo y nos da sabiduría. Si nosotros nos ponemos a analizar la sabiduría, es bastante sencilla. Si nosotros nos podemos leer los consejos inspirados por el Espíritu Santo que les dio a Salomón, son muy sencillos. Pero el hombre ¿qué es el hombre? Es terco, es desobediente, no quiere hacer caso. Si le dice que tiene que ir para allá, va para el otro lado. Todo lo contrario, ¿no? Y esa es la lucha que hay adentro nuestro, esa es la verdadera guerra espiritual. Un día les dije que si teníamos tiempo íbamos a leer lo que es la verdadera batalla espiritual. Y esta es la verdadera batalla espiritual que tenemos primeramente contra nosotros mismos, contra nuestro pecado, contra nuestro corazón corrupto. Como dice Jeremías, más que todas las cosas, dice. Después, contra las cosas que hay en el mundo, no contra la gente que hay en el mundo. Algunos se confunden con eso, no. Contra las cosas que hay en el mundo. Contra la vanagloria de la vida. Y después, por supuesto, contra nuestro enemigo, el tentador y el acusador de los hijos de Dios, que es Satanás, el diablo. Y nosotros le damos lugar con tanta ligereza a veces. Sí, pasá, amigo, pasá y hacé tragos en mi vida. Así de simple. Pero tampoco nos damos cuenta de que seguir los consejos de Dios, todo el consejo de Dios que está en la Biblia, no es complicado, hermano. No es complicado. Nuestra vida es complicada. Porque nosotros somos los complicados, que no queremos acatar los mandamientos del Señor. ¿Qué dice el Señor? Mi yugo es ligero, dice. Y liviana es mi carga, dice. Lo está diciendo Jesús. Si lo dije Jesús, es palabra mayor. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestra vida, confiemos en el Espíritu Santo que nos va a ayudar a salir de cualquier situación pecaminosa. La gran mayoría del tiempo nos olvidamos del Espíritu Santo. La clase anterior, creo que dije algo similar, dije algo parecido. Siempre el cristiano depende de su denominación, ¿cómo que se dice? Pensamiento o corriente teológica, ¿no? Algunos están más con el Padre, y algunos están más con el Hijo, y algunos están más con el Espíritu Santo. Tenemos que mantener un equilibrio.
¿Por qué? Porque como hoy bien escuchábamos la palabra de Dios, en primera de Juan, en el capítulo 5, dice, 3 son los que dan testimonio, son 3. No es uno ni son 2, son 3. Son 3 personas divinas en un solo Dios, hermano. Nosotros vemos el caso de nuestros hermanos pentecostales, que ellos le dan como más importancia al Espíritu Santo y a los dones del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros los reformados le damos más importancia al Señor Jesucristo. Está muy bien, pero también tenemos que darle importancia al Padre, que fue el que ideó todo el plan de salvación, y al Espíritu Santo, que es quien sostiene el plan de salvación. El Espíritu Santo es quien sostiene el plan de salvación. Ahora, el Espíritu Santo no murió por mí en la cruz. Nosotros tenemos que tener presente eso. El Padre no murió por mí en la cruz, fue el Hijo. Fue el Hijo. Por eso nosotros, como cristianos trinitarios, a la hora de presentar el Evangelio, presentamos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue la segunda persona de la Trinidad quien se hizo carne, se encarnó, que fue lo más humillante que pudo haber hecho Dios, y Él fue quien entregó su vida por nosotros. Pero siempre tratemos de mantener un equilibrio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así como ellos están perfectamente equilibrados y armonizados, nosotros también tenemos que predicarlos y practicarlos de la misma manera. Yo, por ejemplo, en los proverbios estoy apuntando a Jesús como la sabiduría de Dios encarnada, que es lo que me dice en 1 Corintios. Jesucristo, sabiduría de Dios y poder de Dios, es lo que me dice el texto. Pero también podría aplicarlo al Espíritu Santo, tranquilamente, también podría aplicarlo a Dios el Padre. ¿Por qué? Respuesta sencilla, porque los 3 son el mismo Dios, hermano. Eso es la Trinidad. Eso es lo que nuestros amigos, porque no le podemos llamar hermanos, nuestros amigos unicitarios no comprenden. No comprenden. La verdad que en los proverbios se ve este atributo, la sabiduría de Dios, se ve este atributo muy claramente, hermano, muy claramente. Y de maneras aplicables para nuestra vida, de maneras preciosas y muy fáciles. Lo que pasa es que los complicaditos ahí que andamos medio atolondrados, y medios tercos, medios rebeldes, medios desobedientes, del todo diría yo a veces, somos nosotros. Y tenemos que hacernos cargo de nuestro pecado, tenemos que hacernos cargo de nuestra vagancia, tenemos que hacernos cargo de nuestras propias cargas, hermanos. No le podemos andar echando la culpa a Dios porque no me escuchó la oración de la mañana. No le podemos andar echando la culpa al diablo porque me tentó. Sí, él es el tentador. La Biblia dice que es el tentador y es el que acusa a los hijos de Dios. Pero lo más corrupto que hay en este universo es el corazón del hombre, hermano. Y nosotros nos tenemos que hacer cargo. Vamos a ver lo que nos dice el Proverbio 22 acerca de esto. Es realmente muy lindo. Mientras nos vamos acercando al final del libro de Proverbios, llevamos un poquito más de la mitad, si no me equivoco. Sí, los 3, 4 capítulos, un poquito más de la mitad. El autor va profundizando en el corazón del hombre, y vamos a decirlo de esta manera, en el corazón de Dios también, en las emociones y en los sentimientos que tiene Dios. Miren, hermano, vivimos en un mundo que mide el valor de las personas, por ejemplo, por el dinero, también por la apariencia, también por la fama y, por supuesto, por el éxito. Por el éxito. El otro día discutía, en realidad estaba debatiendo, el que estaba discutiendo era la otra persona, por un pastor, bueno, ya falleció este pastor, que llenaba estadios, hermano, llenaba estadios, impresionante.
Pero lamentablemente la doctrina que predicaba estaba errada, completamente errada. Y no estoy hablando de doctrinas secundarias, como por ejemplo, a ver si el Espíritu Santo me toca, tengo que hablar en lenguas, no tengo que hablar en lenguas, no, esas son doctrinas secundarias que no vienen al caso. Estaba hablando de la salvación, un tema de primer orden. Muy errado con el tema de la salvación. Y el defensor de este lamentablemente falso predicador, porque predicaba cosas falsas, me decía, si vos hubieses hecho aunque sea un poquito de todo lo que hizo este gran siervo de Dios, podrías venir a criticarlo. A mí qué me importa, para mí no hizo nada. Me preguntaba, ¿cuántas almas ganaste vos para Dios? La verdad que yo no gané ninguna, digo. Yo no gané ningún alma para Dios, el que gana las almas es el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué se estaba fijando ese defensor de este falso predicador? En la fama y el éxito del predicador, nada más. En la fama de cómo este predicador llenaba estadios, llamaba a la gente al altar, ahí a que se revuelquen como chanchos y hagan ruidos raros. En eso se estaba fijando, hermano. A mí qué me importan esas cosas. No me tienen por qué importar. Yo no tengo que ver. Mi fe no es por vista. Así que vamos a ver que Proverbio 22 habla directamente en el versículo 1 por una verdad que es eterna. Vamos a ir allí, al versículo 1. Proverbios capítulo 22, del versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, dice la palabra del Señor. Y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios, tendrá amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él transforma las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Wow. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares estando dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejos y en ciencia para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? No robes al pobre, porque es pobre, y quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos.
y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieses para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará de los de baja condición. Amén y amén. Prácticamente el proverbio nos dice no esto, no aquello, no esto, no aquello. Son consejos sabios, hermano. Son consejos sabios. Está bien, a ver. Yo puedo entender que esto esté escrito en un lenguaje antiguo. Tengo que decir la verdad. Pero estas palabras están más actualizadas que el diario o las noticias de mañana por la mañana. Tenemos que tener en cuenta eso, porque la Biblia no es ni antigua ni moderna, es eterna, hermano. No es antigua ni moderna, la Biblia es eterna. Y tenemos que adaptar el lenguaje de la Biblia a la actualidad, lo tenemos que hacer con sabiduría. Tampoco podemos decir cualquier disparate, sino que tenemos que decir lo que el texto nos está advirtiendo. El texto nos está diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas esto. Vamos a ver de qué se trata. Miren, Dios mira más profundo que nosotros. Nosotros, como decíamos antes, vemos la superficie del ser humano. Vemos cómo se viste, cómo habla, cómo camina. No sé. Cómo habla, por ejemplo, una persona, cómo habla con un pobre, después cómo habla con un rico. Bueno, esas son cosas que nos van a dar ciertos tips o puntos para darnos cuenta de cómo es esa persona, ¿no? El pobre lo trató mal, pero al rico lo trató bien. Bueno, de eso nos está hablando el proverbio, ¿no? De eso nos está hablando el proverbio. En Santiago, un libro más actual, más de este lado, se nos dice lo mismo. Recuerden que Santiago ya está, la iglesia primitiva, ya se están empezando a reunir en las casas, y Santiago dice, bueno, pará, el que está bien vestido no lo trates bien, y al que está mal vestido o es pobre no lo trates mal. Prácticamente este proverbio nos está diciendo lo mismo. Muchas veces deseamos prosperar de manera externa, mientras descuidamos lo que tenemos adentro, hermano. ¿Qué tenemos adentro? Los pulmones, el hígado. No, el alma, hermano, el alma. Muchas veces descuidamos nuestra alma y le damos más importancia a las cosas que hay afuera. Ay, se me está cayendo el pelo. Bueno, a mí ya en cualquier momento ya se me cae por completo. Ay, se me está cayendo el pelo. Ay, tengo el pie chueco. Hermano, ¿y tu alma cómo está? O sea, yo no digo que esté mal que uno se preocupe por su aspecto, que quiera estar bien, que se quiera vestir bien, que quiera hablar bien, pero lo que más importa es nuestra alma. Eso es lo que más importa, porque Jesús no vino a salvarnos de ser pelados o de no ser pelados. Él vino a salvar nuestra alma, hermano. Es mucho más importante. Vemos que, sin embargo, este capítulo nos recuerda que una vida piadosa vale más que cualquier tesoro terrenal. Debemos vivir piadosamente. El apóstol Pablo, más adelante, en un libro más de este lado, nos va a decir lo mismo. Vivan con piedad, hermano. Vivan con piedad. El capítulo 22 del libro de los Proverbios es un llamado a caminar con temor de Dios en medio de una generación que está completamente distraída. El otro día miraba en internet una noticia completamente descabellada. Resulta que unos funcionarios, por supuesto que era toda una mentira, unos funcionarios de Estados Unidos habían llamado a aproximadamente 200 pastores evangélicos en una reunión secreta
para avisarles que preparen al pueblo de Dios porque se venía una invasión extraterrestre. Este mundo está completamente loco. Es un mundo distraído, ¿se da cuenta, hermano? Es un mundo completamente distraído y está intentando distraer a los hijos de Dios. Yo cuando cuando miraba la noticia, no podía creer lo que... Un pastor ahí, un muchacho que decía, hay aproximadamente, decía, bueno, 50.000 naves alrededor de la Tierra y se están preparando para una invasión para llevarse a la gente del planeta y eso lo van a hacer pasar como el rapto secreto de la iglesia. Yo decía, ¿qué tienen que ver los extraterrestres con el rapto secreto de la iglesia? Están todos locos, están todos dementes. Ay, pero nosotros tenemos que apuntar a lo que dice este proverbio que es maravilloso, hermano. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello, no hagas esto. Hermano, no se distraiga. Eso es lo que nos está diciendo el proverbio. No se distraiga con esas noticias sensacionalistas, amarillistas, que no sé, que mezclan religión, mezclan la fe, con cosas completamente absurdas como una invasión extraterrestre, algo que usted ve en una película de ciencia ficción. Apuntemos a lo que nos enseña el proverbio, nos enseña sobre la humildad, por ejemplo. Nos enseña sobre la crianza de nuestros hijos. Nos enseña sobre la disciplina, sobre la justicia. Nos enseña sobre la generosidad, el ser generoso, hermano. Ser generoso, qué importante ser generoso. Nos habla también de las amistades y, por supuesto, del dominio propio. Del dominio propio. Este proverbio no es simplemente una colección de consejos para nosotros, para los hijos de Dios. Recordemos siempre esto, es sabiduría divina que viene del cielo, ¿cómo se llama? Jesucristo, para su pueblo, hermano, para su pueblo. Y son consejos sabios y son consejos sencillos. El problema lo tenemos nosotros, que nos distraemos con cualquier otra pavada que viene del mundo y no queremos acatar las órdenes de Dios. No queremos acatar las órdenes de Dios. Ahora, ¿estamos construyendo una vida centrada en Dios o una vida centrada en nosotros mismos? Esperen que voy a poner un poquito acá. Esa es una pregunta que nos tendríamos que hacer todas las mañanas al despertar y todas las noches al acostarnos. ¿Este día fue para Dios o este día fue para mí mismo? Recordemos que Cristo vino precisamente para rescatar corazones que se extraviaron y para enseñarles a estos corazones que se habían extraviado el verdadero camino de la sabiduría. El verdadero camino conduce a Dios, que es Él, que es Cristo, hermano. El Proverbio 22 continúa la enseñanza sapiensal del rey Salomón. Me encanta esa palabra, sapiensal o sapiencial. Mostrando cómo la sabiduría de Dios afecta cada área de la vida cotidiana. Sí o sí, la sabiduría de Dios en nuestra vida va a afectar cada milímetro de nuestra vida, cada milisegundo de nuestro tiempo, hermano, cada milisegundo de nuestro tiempo. El capítulo va a poseer dos grandes movimientos. Por ejemplo, en el versículo 1 al 16 vamos a ver proverbios breves sobre el carácter, la riqueza, la humildad y la crianza. Del versículo 17 al 29 vamos a encontrar los dichos de los sabios.
Es una sección más reflexiva y más formativa. El tema central podríamos resumirlo de esta manera. La verdadera riqueza está en vivir bajo el temor de Dios. Esa es la verdadera riqueza, hermano. Mientras nosotros estemos bajo el temor de Dios, le temamos al Señor, no por miedo, sino por quién es Él, es el Rey del universo, que vino a rescatar lo que se había perdido, vamos a vivir de manera más piadosa. No solo con los hermanitos de la iglesia, no solo con la comunidad cristiana, sino también con la gente del mundo, hermano. Con la gente del mundo. La sabiduría bíblica no es solamente inteligencia. Miren, si nosotros resumimos la sabiduría bíblica a la mera inteligencia, Dios sería uno como nosotros. Dios sería uno de nosotros, sería un ser humano común y corriente. Por eso la verdadera sabiduría, hace 2000 años, se encarnó en la segunda persona de la Trinidad. Se hizo hombre, para demostrarnos que una vida perfecta es posible. Para demostrarnos que obedecer al Padre es posible. Siempre y cuando se haya nacido de nuevo, hermano. Se haya nacido de nuevo. Eso lo vamos a, si Dios quiere, dentro de 3 o 4 domingos, lo vamos a estar estudiando. Miren, algunas curiosidades sobre este capítulo 22 del libro de Proverbios. Recordemos la frase. A ver. En el versículo 6. Instruye al niño en su camino, dice. Es uno de los versículos más conocidos y reconocidos de toda la Escritura. Yo, todas las personas que me crucé en el camino, todo hermano en Cristo nuevo, que me... sí, hablando ahí los padres, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo nunca se apartará de él. Es lo primero que dice. Pero miren, este texto no es una garantía mecánica. No es algo, bueno, voy a instruir a mi niño en los caminos del Señor y ya está, ese niño va a ser salvo, va a ser un profeta. El día de mañana va a ser un apóstol para las naciones. No, hermano, nada te garantiza eso. Este texto no es una promesa de Dios. Es un consejo muy sabio. Lleva a tu hijo, a tus hijos por el camino, por la senda de Dios. Enseñarle quién es Dios. Orá con ellos. Llevarlos el domingo a la iglesia. Predicarles. Pero eso no nos garantiza que ese niño a los 14, 15 años se vuelva, no sé, un malhechor. No, porque los proverbios no son promesas de Dios, hermano. Recordemos siempre eso. Entonces, ¿este texto qué es? Es un principio sabio, Lo tenemos que aplicar a los que son padres, los padres cristianos, tienen que aplicar este principio. Porque si nos vamos al libro de la ley, vamos a ir a Deuteronomio en el capítulo 6, a partir del versículo 4, se nos va a hablar de lo mismo. Hablar a tus hijos de la palabra de Dios. Básicamente es lo que dice, ¿no? El pasaje. Llená tu casa de la palabra de Dios para que tus hijos y tu esposa vean la palabra de Dios por todos lados. Eso es lo que dice Deuteronomio 6. Ahora, ¿hay garantía de que tu hijo el día de mañana sea, no sé, no vamos a decir un pastor o un líder de alabanza, no, un cristiano? No hay ninguna garantía, hermano. No hay ninguna garantía. Debemos enseñar a los niños la formarnos espiritualmente en el consejo divino de Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. La formación espiritual temprana va a marcarlos de por vida. De por vida. Y el día de mañana, o se van a aferrar a eso y van a ser salvos, o lo van a rechazar por completo. Bien, el capítulo 22 habla mucho sobre el corazón.
Aunque menciona también qué cosa, dinero y pobreza. Dinero y pobreza. El enfoque real está en las motivaciones internas sobre el dinero y sobre la pobreza. Miren, esas motivaciones son el orgullo, la humildad, la generosidad, la disciplina, cómo ser diligentes, pero Dios siempre va a apuntar al corazón, hermano. Siempre va a apuntar al corazón. Bien, en la sección de los dichos de los sabios, tiene paralelos antiguos. Muchos estudiosos observan similitudes entre el capítulo 22 del libro de Proverbios de Salomón y antiguos textos del cercano Oriente. Esto demuestra que Dios habló dentro de contextos históricos reales. Lo que estaba pasando en ese momento en el mundo, o en esa parte del mundo, ¿no? Dios, a través de la boca de Salomón, habla. Y habla en contextos reales. No está hablando cosas descabelladas. Dios no está dando consejos inútiles. Eso es lo que nos quiere decir. Bueno, tanto la parte histórica, sí, la parte que más que nada estudia la historia, ¿no?, de la Biblia, de qué pasaba en ese momento en otras partes del mundo. El otro día estaba viendo un video muy lindo, por ejemplo, de los 3 años de Jesús, 3 años y medio de Jesús en el ministerio, y qué estaba pasando en otras partes del mundo, pero más que nada en Europa. No hablaba de Sudamérica, por ejemplo, no hablaba de Norteamérica, Estados Unidos, sino que hablaba más que nada en Europa. Y es muy lindo porque mientras en esos, en realidad desde el nacimiento de Jesús, cuando Jesús aproximadamente a los 30 años viene a establecer su ministerio público, muere en la cruz del Calvario, resucita y asciende a los cielos, en ese lapso de tiempo se estaban construyendo los caminos que después iban a recorrer los apóstoles para predicar el Evangelio. Hermoso. Cómo Dios está detrás de bambalinas orquestando toda la historia de la humanidad, hermano. Bien, el temor de Jehová, este temor reverente que nosotros siempre debemos reconocer, este temor amoroso hacia el Creador, aparece implícitamente en todo el capítulo. Aunque no siempre se menciona directamente, toda la estructura del capítulo presupone que Dios es el que gobierna. Dios es el que ve todo. Dios es el que recompensa y va a recompensar en el reino futuro. Dios es el que juzga en este momento y es el que va a juzgar antes del destino final. Miren, el versículo sobre el rico y el pobre es profundamente revolucionario. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová, dice, qué lindo. Miren, capítulo 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová, dice. ¿Qué nos está diciendo el Señor con esto? Que en una sociedad dividida por clases sociales, para la redundancia, este versículo nos declara igualdad esencial delante de los ojos de Dios. No hay diferencia para Dios entre el rico y el pobre. Ambos son, ¿qué cosa? A mí me gustaría decir, ambos son pecadores. Pero no, ambos son creación de Dios, hermano. Ambos son creación de Dios. Salomón enseña que el buen nombre vale más que el oro. La sociedad idolatra el éxito, la influencia, el dinero. Esto ya lo vimos. Pero Dios, ¿qué es lo que va a honrar? Va a honrar la integridad del ser humano,
si esa persona, ese hombre, esa mujer, son íntegros delante de los ojos de Dios, si son humildes, si no son soberbios, y si hablan con la verdad, hermano, si no hay engaño en su boca. Eso es lo que va a honrar al Señor. Eso es lo que va a galardonar el Señor en el día del juicio. Recordemos siempre esto. El pecado nos promete placer, pero ese placer, ¿qué es? Perecedero, momentáneo, va a desaparecer. Hay una canción del mundo que se llama 20 minutos de felicidad, no sé a qué se refiere. 20 minutos de felicidad, nada más. El pecado siempre va a prometer placer, pero ese placer, en 20 minutos, en 20 años, va a desaparecer, hermano, va a perecer, como todas las cosas de este mundo. Por lo contrario, la gracia de Dios va a generar obediencia, hermano. Va a generar misericordia y va a generar generosidad. Generosidad. La sabiduría bíblica nos llama a discernir, a separar, a abrir ahí. ¿Cómo es que le dicen? Separar el bien del mal. Claro, pero la ilustración que dice... Discernir. Claro. Abrir el montículo de paja para encontrar la aguja. Eso era, para encontrar la aguja. No me salía la ilustración. A veces se me olvida. ¿Y qué tengo que discernir entonces? Uno dice, ay sí, el don de discernimiento. Oh, el hermano tiene el don de discernimiento. ¿Qué será eso, no? Algunos dicen, ¿qué será el don de discernimiento? Otros hablan, viene el profeta, el apóstol y dicen, yo tengo el don de ciencia. Le digo, bueno, haceme el examen final de química. Si tenés el don de ciencia, vení a hacerme el examen final de química. ¿Qué estás hablando? Debemos discernir lo que escuchamos, hermano. Debemos discernir lo que escuchamos. ¿Quién nos influencia? ¿Nos influencia un líder político? ¿Nos influencia un líder religioso? ¿Nos influencia una estrella de fútbol? Tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando la palabra de Dios a diario, canciones cristianas, para alabar al Creador, que nos llenan de gozo, de alegría, que nos llenan de doctrina, de enseñanza, o estamos escuchando cualquier otra cosa. A cualquier otro papanata que habla de cualquier cosa en la tele, por ejemplo, ¿no? En un programa de televisión, en una película, no sé. Usted sabrá. También, ¿qué tipo de conversaciones estamos teniendo? Debemos discernir en eso. Debemos discernir en eso. Estoy durante el día, ¿no? Por ejemplo, pues, vamos a hacerlo durante el día. No, mejor durante la semana, ¿no? 7 días, ¿no? Tengo 7 días para hablar del Señor, ¿no? 7 días para hablar del Señor. Sea con quien sea, con mi familia, con mis amigos, con mi vecino. ¿Estoy hablando más del Señor o más de, no sé, del partido de anoche que perdimos, que nos robaron el partido? Estuve hablando 5 días del partido y 2 días estuve hablando de Dios. Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Tenemos que tener cuidado con eso. A veces somos tan débiles, extremadamente débiles, que no nos damos cuenta de que estamos bla, 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 y estamos hablando tonterías que no nos sirven para nada. No nos edifican como cristianos, no nos llenan el espíritu, no aumentan nuestra fe, no nos mejoran, no nos capacitan como creyentes. Cuidemos, mejor dicho, pongamos en práctica el discernimiento, hermano. Pongamos en práctica el discernimiento. Y muchas veces el discernimiento tiene que ver con el sentido común. La gente se cree que, el discernimiento. Hermano, un poquito de sentido común y te vas a dar cuenta de que tu vida
Te la pasás más en el mundo que sumergido en la palabra de Dios. Bien, ¿cómo encontramos al Señor Jesucristo en este proverbio? Era lo que yo decía al principio, también lo podemos aplicar al Espíritu Santo, hermano. Usted lo puede aplicar de la manera que quiera. ¿Por qué? Porque este es un libro de sabiduría. No es un libro doctrinal, no es una carta, por ejemplo, general para la iglesia. Usted puede aplicarlo al Padre también. ¿Cómo encontramos a Dios en este capítulo? Miren, aunque Proverbio pertenece al Antiguo Testamento, todo apunta finalmente hacia el Señor Jesús. Cristo es la sabiduría perfecta de Dios. Proverbios muestra el ideal de sabiduría que ningún hombre pudo cumplir perfectamente excepto solo el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Él es humilde, justo, verdadero, misericordioso y santo, hermano, santo. Y lo más lindo de todo y lo más hermoso de todo es que es nuestro amigo. Tenemos al mejor amigo de todos. Justo, santo, perfecto, hermoso, maravilloso, misericordioso, verdadero, humilde. Es nuestro mejor amigo. Yo cuando me cruzo por la calle a una persona y le predico, yo le puedo decir a esa persona, yo tengo el mejor amigo de todos. Te lo quiero presentar para que también sea tu mejor amigo. Ese es Jesús. Recordemos lo que dice siempre, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría de Dios. Eso es lo que nos entregó el Padre mediante el Hijo, sabiduría. Sabiduría. Sabiduría de la buena, hermano, de la buena. No nuestra inteligencia. Cristo tuvo el buen nombre, del que habla el Proverbio 22. Ese nombre fue perfecto. El mundo lo rechazó. Pero delante del Padre, Cristo fue perfectamente obediente, hermano, obediente. Hoy, en el nombre de Jesucristo, las personas se siguen sanando. Hoy, en el nombre de Jesucristo, las personas se siguen salvando de la condenación eterna. Hoy, en el nombre de Jesucristo, gracias a Cristo, podemos predicar el Evangelio de salvación, hermano. El Evangelio de salvación. Recordemos que su nombre es sobre todo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, hermanos. Hoy en el nombre de Jesucristo, las personas pueden tener vida eterna. Y es lo que nosotros tenemos que propagar, promulgar. El nombre de Cristo, hermano. Recordemos esto, Cristo se hizo pobre. ¿Por quién? Por nosotros. Cristo se hizo pobre por nosotros. El proverbio habla del rico y el pobre. Este proverbio, ¿no? Bueno, en general todo, pero estamos en el 22. Jesús siendo el Rey eterno, magnífico de todo el universo, aquel que controla hasta la estrella más gigantesca del universo, hasta la célula más pequeña, tomó forma de siervo, hermano, se hizo siervo. Se hizo un sirviente, un servidor, un esclavo. Miren lo que dice 2 Corintios, en el capítulo 8, versículo 9. Siendo rico por amor a vosotros, se hizo pobre. Y el cristianismo actual, ese que se jacta de ser la religión verdadera, no le está poniendo atención a esta persona maravillosa que se llama Jesucristo. Recordemos que Él es el maestro también, Él es nuestro maestro. Y no es cualquier maestro, no es cualquier maestro. Cualquier maestro de este mundo se va a equivocar, hermano. Pero cualquier maestro de este mundo, si se le pierde su manual de instrucciones, se puede equivocar y se puede equivocar muy feo.
Cristo es el maestro perfecto que instruye a sus hijos, sus alumnos. Así como dice en el versículo 6, instruye al niño en su camino. Eso es lo que hace Cristo con nosotros mediante las Escrituras. Instruirnos en nuestro camino. Intrúyele, dice el proverbio. Esta palabra encuentra su cumplimiento perfecto en Jesús, quien forma a sus discípulos mediante la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios y la gracia de Dios. La cruz nos va a revelar la verdadera sabiduría. La sabiduría humana busca siempre ser exaltada. ¿Cuánto sé de medicina? Por ejemplo, ¿no? Uno se agranda en su área, ¿no? Uno se agranda en su área. ¿Cuánto sé de fútbol, de automovilismo? ¿Cuánto sé de política? A nadie le importa, hermano, a nadie le importa. La sabiduría divina, sin embargo, se manifestó en una cruz que quedó empapada de sangre. Después de que un hombre, el hombre más bueno y santo de este mundo, murió en ella. La verdadera sabiduría se manifestó en la sangre de Cristo, hermano. En Cristo vemos la humildad perfecta, la obediencia perfecta y sobre todo el amor perfecto. El amor perfecto. Ese amor que llegó a ser tan puro que se vació. Se vació en una cruz. Hasta la última gota de su sangre fue derramada en esa cruz, hermano. Eso es amor. Eso es amor. Vamos a hacernos unas preguntitas para autoexaminarnos. Por ejemplo, ¿qué estamos valorando más? ¿La reputación espiritual o el éxito material? Bien, puede haber una confusión en esta pregunta, pero la reputación espiritual la va a galardonar Jesús. Él es el que tiene preparado nuestras coronas en el día del juicio. No la va a recompensar un humano. O el éxito material, dice, en contraste. Y uno a veces quiere ser exitoso de manera material. ¿Tiene algo de malo? No, no tiene nada de malo, siempre y cuando lo hagamos para la gloria de Dios, hermano. Y que no sea una excusa. Lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Y sea mentira. Eso sería ser hipócrita, ¿no? Bien, estamos discipulando correctamente a nuestros hijos y a nuestros jóvenes. Esto es pregunta para los papis, ¿no? Mis hermanos que son padres, enséñenle a sus hijos las Escrituras. Enséñenle a sus hijos las Escrituras. La escuela que le enseñe las matemáticas y todas esas cosas. Todas esas cosas que a mí no me gustan. Pero ustedes como padres, hermanos, tienen la obligación y tienen el honor de enseñarle las Escrituras a sus hijos. No los dejen tirados en la escuelita dominical. Nuestra vida refleja una humildad que es genuina o una humildad que es ahí superficial. Dice que llegó un hombre a una iglesia y era nuevo el hombre, era nuevo. Llegó con su familia. Bueno, la esposa se puso a hablar con las mujeres, esto que lo otro, los jovencitos, los hijos de este señor se pusieron a hablar con las jovencitas ahí, a ser amigos. Y él se fue a hablar con el pastor y le dijo: pastor, yo quiero servir en esta iglesia porque yo soy un hombre muy humilde. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Se estaba jactando de ser humilde. Entonces estaba siendo completamente soberbio, hermano. Estaba siendo orgulloso. La humildad
se va a reflejar cuando dejemos de buscarla. Cuando dejemos de buscar ser humildes y la gente pueda verlo en nosotros, ahí vamos a ser verdaderamente humildes, cuando dejemos de buscarla. Somos diligentes o negligentes en nuestra vida cotidiana. Ahí hay un tira y afloje, ¿no? Porque a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Pero metimos la pata, tenemos que orar, tenemos que pedirle perdón al Señor. Entonces retrocedemos para atrás. Y ahí siempre va a haber un tira y afloje. Nuestra diligencia o nuestra negligencia. Bien, lo que somos, nuestra iglesia, nosotros, ¿refleja compasión hacia los necesitados? Siempre voy a poner el mismo ejemplo porque lo tengo fresco. Fue una anécdota que me contó el hermano Fer, mi tío, que, bueno, él le preguntó a una señora que estaba a cargo de una iglesia si podían hacer beneficencia, ¿no? Y esta señora dijo que no, que la iglesia no era un club social. Bueno, gloria a Dios que no es un club social, pero es la iglesia, hermano. Es la iglesia la que se tiene que encargar de los necesitados. Nosotros vemos los temporales en Buenos Aires, vemos los temporales en Chubut, vemos los temporales en La Rioja, La Pampa, Mendoza, en la ciudad de La Plata. Tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica, ninguna abre las puertas de su templo para los necesitados, ninguna. Es una vergüenza, ninguna. Para que la gente se pueda meter ahí adentro, por lo menos a resguardarse del agua, hermano. Nada, cero. La verdad que como cristianos damos asco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Primero, cuidemos nuestro testimonio, hermano, siempre. Cuidemos nuestro testimonio. Ahora, si levantan falsas acusaciones de nosotros, no haga como yo, no se metan. Ore al Señor, hable con Dios, no se meta en el medio y trate de limpiar su nombre. No, el Señor ya limpió su nombre. Quédese tranquilo, confíe en el Señor y ore. Enseñemos la palabra de Dios constantemente, de manera correcta, no solo detrás de un púlpito, sino también en nuestra casa, hermano, nuestra casa. Tenemos que rodearnos de personas que amen a Jesucristo. Yo no puedo estar en contacto toda mi vida con una persona que no me habla de Cristo. Tuve que cortar muchas relaciones por amor a Cristo. Debemos ser generosos, hermano, como iglesia de manera grupal y como miembros del cuerpo de Cristo de manera individual. Tenemos que ser generosos. ¿Cómo que no vamos a ayudar a la gente? ¿Cómo que no? No, la iglesia no tiene ese rol. Sí, hermano, lo vemos todo el tiempo en la Biblia. ¿Qué Biblia están leyendo? La Biblia del tacaño están leyendo, la Biblia de ahí de... Ay, ¿cómo es que se le dice a esos que no te quieren dar ni un peso? La iglesia tiene que abrir sus puertas a los necesitados siempre, hermano. Y no estoy hablando solo de predicarles la palabra, de darles alimento espiritual, sino de darles alimento que les llene la barriga también, hermano. Darle abrigo, comida, agua, cosas esenciales, hermano. ¿Sabe qué? Estaba viendo el video de un muchacho que él se dedica a ayudar a la gente de la calle. Está bien, él lo hace para su gloria. No es cristiano. Pero yo me quedé impactado cuando este hombre se acercó a un señor muy ancianito, que tenía unos 70 y tantos de años, casi 80, y le regaló un pack de papel higiénico, hermano. ¿Por qué? Porque esa gente está haciendo sus necesidades en la calle,
está toda sucia, está llena de bacterias, están muriendo. La alegría que tenía ese hombre por recibir un pack de papel higiénico. Nosotros como iglesia no estamos dando nada, nada estamos dando. O queremos hacer los eruditos, que sabemos un montón sobre Dios, nos llenamos la boca hablando de Dios y no actuamos como el Hijo de Dios. Debemos ser generosos, hermano. Así como Él fue generoso con nosotros. Debemos trabajar siempre con excelencia para la gloria de Dios. Y ese trabajo es el que quiere Dios. Porque me viste hambriento y me diste de comer, dice la palabra de Dios. Porque me viste sediento y me diste de beber. Todo aquel que ayuda a un necesitado está aportando muchísimo para el reino de Dios, hermano. No nos olvidemos de esto. No nos olvidemos de esto. Debemos buscar esta sabiduría para poder ayudar a la gente en las Escrituras. ¿Cómo vamos a estar diciendo que la iglesia no tiene que ayudar a los pobres? La iglesia es la primera institución que tiene que ayudar a los pobres. Debemos buscar esta sabiduría en oración y sumergidos en las Escrituras, en la palabra de Dios. Muchas veces creemos que necesitamos más dinero, más oportunidades o más reconocimiento. Pero para estar completos, ¿no? Siempre, me falta un poquito más. Me faltó un poquito más. Pero este proverbio maravilloso, capítulo 22, nos lleva nuevamente a lo esencial. Necesitamos un corazón sabio y limpio delante de los ojos de Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. La sabiduría no nace del orgullo humano. Nace cuando el pecador se rinde delante del Señor y derrama todo su orgullo y dice: Señor, acá estoy. Soy 100% orgullo. Vaciame. Cristo no murió en una cruz para mejorar de manera superficial nuestra vida. Murió para transformar nuestro corazón, hermano. Y aún cuando hemos fallado como padres, como hijos, como iglesia, como creyentes, la gracia de Cristo sigue siendo más que suficiente. La gracia de Cristo sigue siendo más que suficiente. Él sigue restaurando hogares, sigue restaurando familias, sigue levantando a las personas que se cayeron, sigue sanando a aquellos que están enfermos. Él sigue levantando y restaurando los corazones de los quebrantados, hermano. Este proverbio capítulo 22 nos revela que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, bla, 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 nos inflamos el cerebro de sana doctrina y no la ponemos en práctica. Este proverbio capítulo 22 revela que la verdadera sabiduría consiste en vivir bajo el temor reverente de Dios. Amén.